de pensar de alguien o de ser de alguien, usted nada más escúchelo hablar, ¿verdad? Cuando usted escucha hablar a una persona, usted se da cuenta cuál es su manera de ser, cómo es la persona, porque las palabras son la expresión de esa persona. Igual es Jesús. Jesús es la expresión de Dios, es lo que significa el verbo. Dios en su misericordia manda a Jesús a que se haga un hombre para que nosotros los seres humanos podamos entender cómo piensa Él, podamos comprender cómo funciona el reino de Dios, porque Él, como es infinito, como Él es glorioso, como es sobrenatural, para nosotros que somos humanos, que habitamos en un ámbito físico, nos cuesta mucho entender lo espiritual, porque se tiene que entender con el espíritu. Las cosas de Dios las tenemos que entender con el espíritu, porque si las tratamos de entender con la carne o solo con el intelecto, no las podemos entender. Yo he conocido gente que tiene doctorados, que tiene carreras universitarias, que lee la Biblia y no la entiende. No entiende la Biblia. ¿Por qué? Porque solo por medio del Espíritu podemos entender los misterios de Dios. Por eso es que Jesús, cuando hablaba, Él hablaba en parábolas y dice Él que solo a los discípulos y a los que tenían un corazón abierto era que Él les enseñaba y les revelaba las verdades del reino. Pero al resto, Él le dice, los de afuera, solo con parábolas para que oyendo no oigan, para que viendo no vean. ¿Qué significa? No entendían. Entonces, sabe, nosotros, hermanos, somos tan privilegiados. Usted no se alcanza a imaginar lo privilegiado que es usted. Y a veces el enemigo, las situaciones nos quieren poner una venda para que no veamos. Usted es la casa de Dios viviendo y habitando en esta tierra. Usted es templo del Espíritu Santo, aquel que levantó a Cristo de los muertos. Ese poderoso Espíritu Santo habita dentro de usted. Y por eso podemos entender los misterios de Dios por el Espíritu Santo. Y entonces Jesús, que es la expresión de Dios, vino a la tierra, el verbo, y Él nos explicó cómo funciona el reino. Hay muchas parábolas que Él usó para explicar cómo funciona el reino de los cielos. Y las parábolas eran como un ejemplo de la vida cotidiana que vivían los oyentes, las personas que lo oían en ese tiempo, para que pudiéramos entender. Eso era algo que Jesús hacía mucho. Él hacía comparaciones. Sí, él hacía muchas metáforas, comparaba cosas normales para ese tiempo de la vida diaria, de la vida cotidiana, para que pudiéramos entender cómo funciona el reino, porque si no, no podríamos entender. Y quiero que lo leamos juntos. Va a estar en Marcos 4, 26 al 29, y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Marcos 4, 26 al 29. Y dice así: Jesús también dijo, el reino de Dios es como, mire, aquí está haciendo la comparación para explicar cómo es el reino de Dios. Un agricultor que esparce semilla en la tierra día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor la corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando yo estaba leyendo antier el libro de Marcos, leí esta parábola y se me alumbró tanto, hermanos, que por eso dije, la voy a predicar el miércoles. Y mire, ¿qué es el reino de Dios? Porque aquí Jesús está usando este ejemplo para mostrar cómo es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una realidad presente espiritual. Es el poder de Dios actuando en las personas. Jesús enseñó que cuando Él llegó el reino de Dios a la tierra, que había
irrumpido el reino de Dios al mundo. Y este reino se manifiesta o se ve hoy en la vida de quienes aceptan su mensaje, el mensaje de Jesús, y viven según los valores del reino y experimentan el poder sanador y restaurador del Espíritu Santo. El reino de Dios es una realidad espiritual que es misteriosa, pero que empieza a obrar en los corazones y a transformarlos de tal manera que es una obra de Dios y del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Como el testimonio que estaba contando Patty es un ejemplo muy claro de cómo funciona el reino. Y muchos de nosotros vivimos eso. Estábamos en rebeldía, perdidos en oscuridad, pero llegó el reino a nuestra vida cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y empezó una obra que nadie supo ni cómo fue, ¿verdad? Cuando la gente nos ve, se sorprende y dice, wow, pero ¿cómo cambiaste? Pero ¿cómo pudiste salir de eso, de esa esclavitud, de ese vicio? ¿Cómo pudiste? No, eres otra persona. Ni la persona misma entiende cómo fue que sucedió eso. Ese es el reino de Dios. Cuando el poder del reino llega, es el Espíritu Santo obrando en las familias, en las personas, en un corazón. Esa persona empieza a ser transformada porque el poder de Dios empieza a obrar y a operar en la vida de la gente. Y quiero decirles que el verdadero evangelio es el evangelio del reino donde realmente Dios opera, obra en la vida de la gente, en el corazón de la gente. Una persona que va a la iglesia pero nunca se le ve un cambio, no ha entrado todavía al reino de los cielos. No ha nacido de nuevo, no está experimentando el reino, porque cuando el reino llega, empieza la obra de Dios evidente en el corazón de la persona. La persona empieza a percibir lo que antes no percibía, empieza a notar, vendas empiezan a caerse de sus ojos, empieza a ver las cosas de Dios de manera clara, empieza cada vez a entender más a Dios, la palabra de Dios, empieza a tener hambre, empieza a tener sed por Dios. Es una obra evidente. Cuando Dios empieza a trabajar, llega una vida, el reino llega, esta es una obra que nadie puede ignorar, se nota. Por eso aquella persona que dice, sí, yo amo a Dios, yo estoy con Jesús, pero está igualito, no entiende, el reino no ha llegado a su vida. Pero hay personas que de pronto vemos como ese hermano es un desastre, pero vemos el poder del reino, porque aunque sea un desastre, no es el mismo desastre que era antes. Uno puede ver cambios en la persona. Estos cambios no son de la noche a la mañana, o sea, completamente la persona cambia totalmente de la noche a la mañana, sino que es algo progresivo. Se ve el poder progresivo de Dios, ¿verdad? Entonces esto es el reino de Dios. Es cuando llega el gobierno de Dios a la vida de alguien. Cuando la persona se somete, una persona se somete al gobierno, al mandato de Dios y dice, sí, Señor, yo quiero seguir a Dios, yo quiero hacer las cosas que a Dios le agradan, yo quiero obedecer a Dios. Eso es el reino de Dios, que Él es el rey, ¿verdad? Y nosotros nos sometemos a Él, nosotros nos humillamos a Él. Y entonces, aquí Jesús con esta parábola enseña cómo es que obra ese reino. Y entonces dice que el reino de Dios es como un agricultor que esparce la semilla en la tierra. La semilla aquí en esta parábola y en muchas parábolas del Señor es el poder de la palabra de Dios. Esa es la semilla. La semilla representa el evangelio, representa la palabra de Dios que tiene vida propia y que germina cuando encuentra un corazón receptivo. Por eso, hermanos, nosotros nunca debemos menospreciar el poder de la palabra de Dios, porque la palabra, como viene de Dios, tiene vida en sí misma. Dios mismo dijo que toda palabra que Él envía no vuelve atrás vacía, sino que hace lo que Él la mandó a hacer. O sea que toda palabra que Dios manda crea algo.
edifica algo, saca algo a la luz, hace un trabajo. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros hablemos la palabra a otras personas. Es muy importante porque ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando como el agricultor esa semilla preciosa. Y también la semilla, cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando leemos la Biblia, está siendo sembrada también en nuestros corazones. Nosotros mismos estamos siendo afectados por esa semilla. Por eso no hay que nunca menospreciar la predicación, hermanos. Cuando haya predicación, cuando haya un mensaje de la Biblia, no hay que menospreciar esos tiempos donde te sientas en tu casa a leer la Biblia. Estás haciendo algo tan poderoso, aunque parezca algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque esa es la semilla del reino, que es el poder de la palabra de Dios. Y entonces mire lo que pasa. Sí, dice, día y noche, sea que él esté dormido, el agricultor, o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Entonces, ¿quién es el agricultor? El agricultor somos nosotros los creyentes, ¿verdad? Cuando hablamos la palabra, esa es la semilla. Pero entonces mire lo que dice así aquí, que el agricultor no ve cuando la semilla está creciendo. Así como un agricultor en la vida real siembra, no puede ver cuando la semilla empieza a germinar porque está que debajo de la tierra, ¿verdad? Él nada más confía en las leyes de la naturaleza. Él confía de que eso que él sembró un día va a germinar y él lo va a ver crecer. ¿Y qué es lo que hace él? Él nada más sigue regando sus cosechas, sigue cuidando lo que sembró, sigue haciendo el trabajo que tiene que hacer, pero, y esta es la parte importante, no depende de él. Hay cosas que dependen de él, pero hay cosas que no dependen de él. Él hace su parte. ¿Por qué? Porque si él no siembra, pues obviamente si él no siembra la semilla, no va a pasar nada, nunca va a haber que eso brote, que eso dé una cosecha. Pero él no puede hacer la parte que solo le toca a la tierra, que es producir la semilla. O sea, él solo puede hacer una parte, pero hay otra parte que se sale de control de él. Y esto es bien importante porque, sabe, a veces nosotros pensamos que es en nuestras fuerzas que vamos a hacer que las personas busquen a Dios, que las personas se entreguen al Señor. Y sabe, la Biblia, aquí en esta parábola, nos dice que la tierra produce la cosecha por sí sola. O sea que el reino de Dios avanza por el poder de Dios. Que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero Dios va a hacer la parte de Él. Nosotros solo necesitamos cumplir con hablar la palabra, alimentarnos la palabra para que nosotros también tengamos nuestras semillas en nuestro corazón, porque quiero decirle algo importante. Jesús dijo, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir, pero yo he venido a traerles vida en abundancia, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas usted comienza un camino con Jesús, Él vino a traer una vida diferente. Él vino a transformar su vida. Él vino a traer abundancia, una vida que va por encima de la que teníamos antes. Él vino a traer libertad. Él vino a traer sanidad. Él vino a traer un avance en su vida, que usted sea una persona completamente nueva, diferente, que usted salga de los problemas que estaba antes, de la esclavitud, que las puertas de la cárcel se abran. Él vino para transformar sus generaciones, su carácter, sus emociones, para hacer algo nuevo de usted. Él vino para dar vida y vida en abundancia, pero sabe, ese es un proceso. Y aquí lo vemos en esta parábola. Este es un proceso, hermanos. Por eso es que dice, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Aquí está hablando de un proceso natural constante. O sea que el texto
que dijo Jesús, la parábola, está describiendo etapas claras, o sea, son etapas. Primero la hierba, luego la espiga y después el grano. O sea que esto dice que el crecimiento espiritual y la expansión del reino toman tiempo, pero van avanzando de forma continua. Entonces, mire qué bonito es esto que nos está enseñando Dios por medio de Jesucristo. Nos está enseñando que es un proceso, que cuando nosotros sembramos algo, no vamos a recibir la cosecha o el resultado ahí mismo, sino que hay etapas y así va creciendo el reino en la vida de una persona y el reino en una comunidad o en un área. Cuando llega el reino, no es algo que cuando siembras ya ahí mismo tú vas a ver. Y hay muchas personas que se desaniman porque dicen, no, yo no veo un cambio en mi vida. Yo siento que estoy igual, yo siento que estoy estancada, yo siento que no he avanzado. Otros dicen, yo le he hablado a mi familia y parece que no está pasando nada. Yo he ido a hablarle a la gente afuera y parece que no está pasando nada. Hemos estado orando y parece que no está pasando nada. Pero sabe, el reino crece porque el poder de Dios lo hace avanzar. Nosotros solo tenemos que hacer una parte y Dios va a hacer la parte de él. Así como esta semilla empieza a crecer sin que el agricultor realmente tenga el control, no es en fuerza humana. Él hace su parte, pero Dios entra a hacer la parte de él. Dios entra a hacer lo que para nosotros es imposible. Él empieza a hacer que eso empiece a germinar, esa palabra que se dio, sin que tú te des cuenta. En unos años tú vas a estar edificado de una manera en tu alma que tú no te alcanzas a imaginar. No te diste cuenta cómo pasó, no te diste cuenta en qué enseñanza fue, no te diste cuenta cómo tuviste la fe que tienes, no sabes cómo estás sostenido, pero es porque es la obra de Dios en tu vida. Y entonces eso es muy importante que nosotros lo entendamos, que a pesar de que parezca que no está pasando nada, sí está pasando algo, hermanos, porque no depende de nosotros. Y eso es lo bonito de esto, depende de Dios. Y si Jesús dijo que cuando el reino llega, avanza, crece, va a dar fruto, porque Dios lo diseñó así, entonces le creemos a lo que dice Jesús, no por lo que vemos, hermanos, no es por vista, es por fe. No es por lo que nosotros creamos o por lo que nosotros percibimos o por lo que nosotros analizamos, no. Es que Jesús dijo, así como el agricultor que siembra no sabe cómo creció, no sabe, no ve cuando está creciendo, pero sí está pasando algo. Entonces, así nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia. ¿Qué tiene el agricultor? Paciencia y no perder nuestra fe en la esperanza que Dios nos ha dado. Porque el reino, hermanos, en tu vida personal, en tu familia, en tu casa, en la iglesia, avanza porque Dios es aquel que ha determinado que va a avanzar. Lo que pasa es que a veces nosotros lo quisiéramos ver más rápido, ¿verdad? Pero sabe, hay algo que yo estoy confiada. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo está trabajando cada cosa. Dios sabe lo que está formando en el carácter de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que Él está preparando. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos viendo. Así como el agricultor no está viendo cuando la semilla muere, cuando germina la primera hojita. ¿Han visto esos videos muy bonitos donde le ponen una cámara por muchas horas y se va viendo cómo la semilla empiezan a germinar las hojas y empieza a crecer la matica y todo eso? Pero hay mucho que pasa debajo de la tierra cuando nadie está viendo. Y es porque Dios tiene una ley que Él en el Génesis se muestra, en los primeros capítulos de Génesis, donde dice que Él creó el árbol con su semilla.
para que la semilla brotara de acuerdo a su tipo de semilla. Y eso es algo que Dios ya dictaminó como una ley natural. Cuando se siembra una semilla, va a dar un fruto. Igual cuando sembramos la semilla de la palabra de Dios. Déjeme le digo esto, esa semilla va a dar un fruto. Lo que pasa es que a veces le tenemos poca fe a la semilla y a veces la persona dice, no, es que yo no sé cómo compartirlo, yo no sé cómo hablarlo, yo no sé si lo estoy haciendo bien o de pronto no lo hago con las palabras que debería. No, es que esa palabra viene de Dios. Y toda palabra que viene de Dios es una semilla que cuando encuentra un corazón receptivo empieza a ser una obra. La palabra de Dios tiene mucho poder, hermanos. Tiene el poder para levantarnos, tiene el poder para animarnos. ¿Sabe? Cuando yo estoy como desanimada, cuando yo estoy así en un problema, con problemas, siempre le digo al Señor, Señor, dame una palabra. Quiero que me hables, quiero que me des una palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra viene de Dios, esa palabra lo levanta a uno, hermanos. Cuando la palabra viene de Dios, aunque te la dé un hermano, una hermana, una persona, cuando esa palabra viene de Dios, tiene el poder para hacer algo en tu vida. Por eso es que él dijo, cuando él envía la palabra, va a hacer lo que yo dije que va a hacer. ¿Qué significa? Que él nunca envía la palabra en vano. Él, cuando tú estás caído, te va a mandar una palabra para levantarte el ánimo. Cuando tú estás triste, te va a mandar una palabra para consolarte. Cuando a ti te falta fe, Él te va a mandar una palabra de fe. La palabra de Dios tiene el poder para redarguirnos también, para corregirnos, para enseñarnos, para enderezarnos, para darnos ánimo, esperanza. ¿Sabe? La palabra de Dios tiene mucho poder. Por eso nosotros los creyentes tenemos que hablar la palabra de Dios en nuestros trabajos, en nuestra casa. Tenemos que hablar la palabra cuando estemos en problemas. Hable la palabra de Dios, porque esos son semillas que están germinando en ese hijo, en esa hija rebelde. Aunque parezca que no está pasando nada, esas semillas van a dar un fruto. Algo va a estar pasando con esa palabra, porque no es palabra tuya ni es palabra mía, es la palabra del Dios del cielo. Y esa palabra tiene el poder, porque así como hay una ley natural que dice que toda semilla natural da su fruto, hay también una ley espiritual. Es lo que Jesús nos está enseñando, cómo funciona el reino, que esa semilla va a dar un fruto, que esa semilla va a dar un resultado. Por eso, hermano, usted siempre sea receptivo cuando usted va a escuchar palabra de Dios. Y esto es una lucha que todos tenemos que hacer siempre y tener ese corazón receptivo. Yo le quiero leer a usted rápidamente Marcos 4, 23 al 25. También aquí Jesús está hablando y dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Qué significa oídos para oír? Un corazón abierto a oír a Dios. ¿Qué es lo contrario de tener oídos para oír? Un corazón que resiste, un corazón duro, un corazón terco, un corazón que no quiere oír, ¿verdad? Y luego dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Mire qué impresionante esta parte, porque aquí el Señor nos está hablando de la importancia de que nosotros no menospreciemos, hermanos, la palabra de Dios, sino que tengamos hambre por la palabra de Dios, que tengamos un corazón que está con atención para oír, que está interesado en escuchar, que tiene una actitud abierta para oír. Porque hay personas que pueden estar sentadas en un auditorio, por ejemplo,
y tener su corazón cerrado. Usted puede estar en una conversación con alguien y tratar de discutir un tema con alguien, y cuando la otra persona tiene el corazón cerrado, por más que se le diga cualquier cosa, hermano, no va a llegar a ningún acuerdo ni la persona va a poder entender el punto. Por eso cuando usted ve que alguien tiene el corazón cerrado, mejor espere a que la persona se abra en su corazón. ¿Sí? Su esposo, su esposa, su familiar, su hermano, su hermana. Si están en una discusión y usted ve que la persona ya está cerrada, mejor espere a que la persona cambie de actitud. Igual esto nos enseña algo, que nosotros, hermanos, tenemos que cuidar nuestra actitud para poder que Dios nos dé entendimiento. Mire qué importante, aquí nos dice que el entendimiento, lo que entendamos, depende de la actitud que tengamos. No es que primero se entiende y después se acepta, no, primero se acepta para después entender. O sea, primero en tu corazón tú dices, sí, yo quiero que Dios me hable. Yo vengo aquí porque yo quiero que el Señor me cambie, porque quiero realmente con un corazón neutro escuchar qué es lo que Dios me quiere decir. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, entonces dice aquí el Señor, más entendimiento les será dado y les daré aún más. O sea que mire que el entendimiento depende de la actitud del corazón, hermanos. Que lo que Dios nos dé depende de la actitud del corazón. Por eso la palabra de Dios tiene un poder tremendo para cambiar totalmente nuestra manera de pensar, para cambiar totalmente nuestra vida, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, no somos nosotros los que vamos a hacer que esa palabra opere, es Dios, es el poder de Dios operando en esa palabra que nosotros escuchamos. Y entonces, ¿qué dice? Que es un proceso, ¿verdad? Dice Jesús, primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y esto nos muestra algo importante, de que aunque es un proceso y aunque no es de la noche a la mañana, siempre va a haber un día de cosecha. Y eso es importante que lo sepamos. Siempre va a haber un día de cosecha. Quiero volver a recordarles, Jesús dice, así funciona el reino. El reino es así. O sea que, hermanos, así como el agricultor sembró, estando seguro que va a recibir una cosecha, así tú y yo tenemos que sembrar en el reino, sabiendo que vamos a recibir una cosecha. Dios no nos va a dejar sin nuestra recompensa. Dios no nos va a dejar sin nuestra cosecha. ¿Y qué es la cosecha, hermanos? Es el resultado. Es todas nuestras acciones tienen una consecuencia, ¿verdad? Y cuando nosotros sembramos algo, por ejemplo, cuando buscamos a Dios, cuando hablamos a otras personas, cuando abrimos nuestro corazón para comprender la palabra de Dios, hay una obra interna que se está haciendo en ti y que se está haciendo en las otras personas. Y un día tú vas a ver el resultado de esa obra. Un día tú vas a ver todas esas cosas que tú sembraste, tú vas a ver el resultado de eso que tú sembraste. Y en unos años vamos a ver lo que sembramos hoy. Y es importante nosotros andar por la vida entendiendo esta ley de la siembra y de la cosecha, hermanos. Porque nosotros, hermanos, vamos a ver el resultado de lo que nosotros hemos sembrado en nuestra vida siempre. Cuando yo me entregué a Cristo, estaba cosechando todo lo que yo sembré cuando no tenía a Cristo, hermanos. Y para mí fue un tiempo muy difícil, porque yo empecé a cosechar consecuencias de malas decisiones, de malas obras que hice, de pecados que hice, que cometí, cosas que no hice correctamente. Cuando llegué a Cristo, yo tenía un huracán, hermanos,
de consecuencias de lo que yo había sembrado años atrás. Entonces dice la Biblia, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es bien importante que entendamos esto, de que lo que estamos viviendo hoy no es lo que sembramos hoy, es lo que sembramos años atrás. Por eso no debemos cansarnos de sembrar, porque en unos años lo vamos a ver. Lo que estamos viviendo hoy fue lo que sembramos años atrás. Y por eso no importa si de pronto la situación ahorita no es favorable, lo que sembramos no fue de pronto lo que hubiéramos querido, lo mejor. Lo importante es qué quieres ver en unos años más adelante. Lo importante es si vamos a querer seguir en lo mismo o si vamos a querer ver una cosecha diferente, hermanos. Y por eso yo hablaba con una hermana, esto fue por ahí un año atrás, donde ella estaba con muchos problemas, muchos momentos difíciles de cuestiones que ella había hecho mal durante su vida porque ya no tenía a Cristo. Pues cuando no tienes a Cristo, uno está en tinieblas, uno está en maldad, la manera como uno incluso lleva sus dinámicas familiares es tóxica, es nociva, la manera como crías, como enseñas a tus hijos no es la mejor. Uno mismo, ¿verdad? Tiene hábitos, tiene cosas de la cultura de uno que están mal. Y entonces tenía muchos problemas esta hermana, familiares y de toda índole, y entonces yo le dije, no te desanimes, empieza a sembrar hoy diferente con Cristo, porque luego, años más adelante, vas a ver el resultado. Y el problema que pasa, hermanos, es que nosotros no entendemos a veces, en medio de la situación difícil que vivimos, de que lo que sembremos hoy, en esta época, es lo que vamos a tener unos años más adelante. Nosotros solo estamos a veces con el embiste de la situación, ¿verdad? Con el embiste de los problemas, con el embiste de lo mal que está pasando de pronto en la casa, en aquí, allá. Eso es lo que vemos ahora. Y por eso a veces las personas se desaniman, pero sabe, yo le digo, no hay que desanimarnos, hay que sembrar, confiando que de Dios vamos a recibir nuestra recompensa años más adelante. ¿Y qué tenemos que hacer con la cosecha maluca que nos tocó, verdad? De lo que nosotros mismos sembramos. ¿Sabe, hermanos? Esa es la misericordia de Dios. Yo lo he entendido. Porque hacia nosotros los humanos nos fuera bien haciendo el mal, seríamos personas cada vez peores. ¿Sabe? Yo conocí un hombre que era malo, es todavía porque está vivo, y malo, y la esposa siempre me decía, él hace todo tipo de mal y no le pasa nada. Anda por ahí, me anda engañando, anda robando, anda haciendo cosas truculentas y nunca le pasa nada. Y bueno, yo como que me quedaba callada y decía, bueno, está bien. Y un día yo estaba durmiendo, hermanos, y en un sueño me habla Dios de este hombre y me dice, ¿sabes por qué nunca le pasa nada malo? Y yo le dije, ¿por qué? Porque yo no quiero saber nada de él. Y yo me quedé sorprendida. Cuando me levanté, entendí que Dios al que ama, corrige. Y a que Él quiere para su reino, no lo deja que le vaya bien cuando anda mal, hermano. Por eso aquel que hace lo malo y le va mal y le pasa mal y cosecha consecuencia, ese es Dios diciéndole, por ahí no es, mijito, arrepiéntete, ¿verdad? Mijita, arrepiéntete, esa manera de ser no va. ¿Sabe, hermanos? Yo tenía una manera de ser tan fea, que cuando yo llegué a Cristo yo estaba completamente sola. Nadie quería estar conmigo de la mala actitud y la amargura tan horrible que yo tenía. Sola completamente. Y de repente yo me quería sentir triste, pero ahí era donde el Señor me decía, tienes que cambiar tu carácter, porque por eso es que te está pasando así. Y sabe, a veces uno piensa y no se da cuenta que es el amor de Dios, hermanos, que nos muestra que la maldad solo nos trae cosas malas, que al final, como dijo el salmista Asaf, va a llegar un momento donde todos vamos a llegar
a darle cuentas a Dios, y el fin de aquellos que hayan andado en maldad va a ser diferente a aquellos que fueron fieles a Dios. Por eso, hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es, si estamos cosechando mal, lo que tenemos que hacer es que empezar a cosechar bien, para poder unos años más adelante verlo mejor. Y otros tal vez no es que están pasando mal porque cosecharon mal, sino porque están en medio del proceso, ¿verdad? ¿Qué es el proceso que leímos? Primero se siembra, y no es que de la noche a la mañana, sino que luego se forma, primero aparece una hoja, dice aquí, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. No es que de la noche a la mañana pasan las cosas. A veces es que estamos en el periodo de esperar. Y mientras estamos en el periodo de esperar, el Señor está haciendo una obra con nosotros, hermanos. ¿Saben? Los periodos de esperar es donde Dios nos forma, es donde Dios nos prepara, es donde Dios nos transforma en los periodos de esperar. Y a veces, hermanos, hemos sembrado. Yo sé que ustedes han sembrado. Los que están aquí, los que están en la red, han sembrado, han sembrado, han sembrado, han sembrado. Y a veces usted dice, bueno, ¿y qué está pasando? Tranquilo, usted va a ver su cosecha. No porque lo digo yo, sino porque Dios así dijo que trabaja el reino. Es lo que Dios explicó. Cuando usted empieza a dejar que esa semilla de la palabra de Dios entre a su corazón, usted está siendo transformado, su vida está cambiando por dentro, usted no se está dando cuenta, pero usted está teniendo algo dentro de Dios que ahorita usted no lo puede percibir, pero después usted lo va a percibir. Entonces le voy a leer Gálatas 6 del 9 al 10. Este es un pasaje muy conocido que dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, mire lo que dice, que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué nos dice el Señor? Sigue sembrando, porque a tu debido tiempo vas a cosechar numerosas bendiciones, pero trae una cláusula, pero si no te das por vencido, si no renuncias. ¿Sabe eso que estaba compartiendo mi esposo la otra vez? Él me lo estaba compartiendo ahí en la casa y a mí me pareció muy interesante, de que nosotros somos vencedores, hermanos, y que el enemigo no tiene permiso para vencernos, porque Dios no le ha dado ese permiso. Entonces, yo estaba meditando mucho en eso y estaba pensando que lo que Él puede hacer es que nos demos por vencidos, que renunciemos, que digamos, no, yo ya no voy a seguir. Yo ya no voy a seguir sembrando, yo ya no voy a seguir poniendo mis recursos en esto, mis ganas en esto, yo voy a dejar eso así, yo voy a hacer eso ahí, ahí se va, ahí lo que pueda, que nos desanimemos, hermanos, que renunciemos, que nos demos por vencidos, porque Él sabe que Él no nos va a poder vencer. Porque a su tiempo Dios nos va a dar la cosecha, porque a su tiempo nosotros vamos a ver nuestra recompensa, porque a su tiempo nosotros vamos a ver el fruto de todas las cosas que hemos sembrado para Dios. Por eso que dice el Señor, no se canse de hacer el bien, aunque lo ofendan, aunque usted vea persecución, aunque usted vea la cosa difícil, aunque usted vea que se ponen los problemas. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de trabajar para Dios, no nos cansemos de ayunar, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de hacer lo mejor para el Señor en el servicio, no nos cansemos de servir a Dios, de hablarle a nuestros familiares, de hablar afuera a la gente que nos encontramos de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, hermanos, vamos a cosechar. Y sabe, a veces el tiempo de siembra es un tiempo donde uno siembra con dolor y lágrimas. Y esto lo dice en Salmo 126:5
al 6, en la Nueva Traducción Viviente. Ese sí me lo haces el favor y me lo pones ahí en la pantalla, porque este es uno de mis versículos favoritos, hermanos, de todos los tiempos. Yo lo leo de vez en cuando, regularmente, porque este versículo a mí me anima un montón. Cuando yo me siento un poquito como desanimadonga, me leo este versículo, se lo regalo. Los que siembran con lágrimas cosecharán ¿cómo? Con gritos de alegría. Eso hay que repetirlo, hermano. Los que siembran ¿cómo? Con lágrimas. Hay veces que usted va a sembrar con lágrimas, hermano, porque usted está herido, porque usted está abatido por las circunstancias, porque usted está desanimado, porque usted se siente mal, porque usted perdió algo, porque usted le duele algo, porque usted está en problemas. Pero usted, ¿qué? Usted sigue sembrando con lágrimas, con esfuerzo, a pesar de cómo se siente. Usted sigue sembrando y dice cosecharán. Me gusta que la Biblia en muchos pasajes promete una cosecha, hermano. Cada vez que usted siembra, ya sea malo o bueno, siempre viene el día de la cosecha. Siempre va a venir el día donde usted va a obtener una recompensa de eso. Y dice que luego va a estar como cosechando con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresarán cantando cuando traen la cosecha. En la Reina Valera 60 generalmente dice, pero regresarán cantando cuando traen sus gavillas, ¿verdad? Y entonces mire que dice que aunque sembraron con lágrimas y llorando, luego van a estar cantando con gritos de alegría cuando vean el resultado. Y esto, hermanos, tiene mucho que ver cuando nosotros tengamos nuestra recompensa de que nos vayamos con el Señor. Esa es la más importante. Pero también aquí en la tierra, hermanos, vamos a ver cuando veamos que las personas por las que oramos vinieron al Señor, cuando veamos que nuestra vida ha sido transformada, cuando veamos nuestras familias diferentes. Hermanos, la cosecha también es un símbolo de madurez. Aquí en la parábola que vimos con Jesús, cuando el grano ya madura, ya está listo para la cosecha. Hermanos, cuando nosotros seguimos sembrando la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando seguimos buscando a Dios, va a venir una madurez a nuestra vida. Vamos a madurar y vamos a disfrutar de la recompensa, que también eso significa la cosecha, una recompensa. Y entonces, ¿sabe? Aunque estemos llorando, hay que seguir sembrando, hermanos. Aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, hay que seguir sembrando. Hay que seguir creyéndole a Dios. ¿Sabe? Yo no le digo que usted le crea a su circunstancia o le crea a usted misma o le crea a la situación. Créale a Dios. Seguimos creyendo que sus promesas son fieles. Y si Jesús nos dice que así trabaja el reino, ¿sabe? Yo le creo a Jesús. Yo creo que si Él me dice que nosotros como agricultores sembramos, nosotros vamos a recibir esa cosecha. Usted va a ser transformado, cambiado de una manera que usted no se alcanza a imaginar. Usted se va a convertir en una persona fuerte, valiente en las situaciones adversas que usted viva. Y usted sigue permaneciendo, sembrando, siendo fiel a Dios. Usted va a ser tan transformado en esa situación que usted después va a haber agradecido no haber renunciado. Usted va a haber agradecido todo el proceso por el que Dios le llevó. ¿Sabe? Porque como yo le he dicho a usted en diferentes mensajes, muchas veces nosotros mismos, cuando tenemos cosas que no están bien o hacemos cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros mismos somos los que nos autosaboteamos, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo que no está bien, nosotros mismos, por ejemplo, la Biblia dice que nos toleremos, que no nos peleemos, ¿verdad? En el matrimonio, en la casa, que evitemos las contiendas, las divisiones. Si nosotros no tratamos esa área de nuestra vida, ese es un área, hermanos, que tiene el potencial para destruir nuestra familia, el potencial para destruir nuestras relaciones, para destruir todo. O cuando nosotros somos inconstantes, ¿verdad? No tenemos una disciplina,
para orar, para buscar a Dios. Somos personas que estamos un día acá, otro día allá. Cuando nosotros no arreglamos esas áreas, hay áreas de nuestra vida que tienen el potencial para destruirnos por sí solas. Y por eso, hermanos, es que en el tiempo donde estamos sembrando, es donde Dios usa para cambiar esas áreas en nosotros. Es el tiempo que Dios usa para sanar esas grietas por donde se va la bendición, por donde el enemigo entra, esas pequeñas zorras, ¿no? Lo dice la escritura, y no nos estamos dando cuenta, pero Dios está transformando nuestra vida. Mire, desde que nosotros empezamos a pastorear hasta ahorita, lo que Dios me ha cambiado, yo voy a hablar por mí, por lo que Dios me ha cambiado a mí como persona, es algo tan tremendo. Yo soy una persona completamente diferente por todos los procesos y las cosas que hemos pasado. Soy una persona mi fe es diferente, mi manera de ver la vida, la percepción de vida, todo es completamente diferente. Mi actitud del corazón, la manera como yo veo las cosas de Dios, todo es tan diferente que yo jamás hubiera podido ser lo que soy hoy si no hubiera vivido por todas esas cosas. Igual tú no lo puedes ver, pero yo quiero que tú tengas la seguridad que Dios sabe lo que está haciendo contigo. En ese momento de escasez, en ese lugar donde tú estás en el área laboral o familiar o con los hijos o cualquiera o espiritual, no te estás dando cuenta por qué estás allí, pero Dios sí está haciendo una obra contigo. Y por eso me pareció tan importante lo que Jesús habló en esta parábola, porque aquí Jesús nos está diciendo que el reino es un proceso de crecimiento y que nosotros como agricultores tenemos que seguir sembrando, porque sí va a llegar un día que va a venir la cosecha, porque la cosecha y el crecimiento no depende de nosotros, depende de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en los Filipenses, yo sé que la buena obra que Dios comenzó en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque no depende de nosotros. Por eso es que también le dijo a los corintios, yo sembré semilla en ustedes, Apolo regó, pero el crecimiento, o sea, la madurez de ellos lo dio Dios. Lo da Dios. Y esto es muy importante porque podemos confiar en que no es nosotros mismos los que vamos a hacer que la promesa se cumpla o que veamos cosecha, o será que sí vamos a ver un resultado, o será que sí vamos a ver que algo pasa, o será que sí voy a recibir una recompensa de este esfuerzo que estoy haciendo. Sí, porque eso no depende de ti, depende de Dios. Es Él el que te va a dar la recompensa, es Él el que va a hacer la obra, es Él el que va a dar ese crecimiento en tu vida, es Él el que va a traer esa sanidad, es Él el que va a traer esa transformación. Por eso, hermanos, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir ayunando, tenemos que levantarnos a seguir sembrando. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, en aquel que nos va a dar la cosecha, en aquel que va a hacer que su reino se expanda, en aquel que va a hacer que todo obre para bien, en aquel que nos va a dar abundante cosecha y después vamos a estar alegres, contentos, aunque tuvimos que sembrar con lágrimas. Por eso tenemos que seguir adelante, confiando en aquel que nos va a dar el resultado y la paga y que nos va a dar la cosecha. Amén. Dele una